Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctora, se le escucha. Buenas tardes. Vamos a comenzar a ver hoy la unidad número 7. La unidad número 5 y 6 son cationes y aniones, ¿sí? El lunes, que ya vamos a tener clase presencial, yo espero que esté un poquito mejor. Quisiera que tengan las listas de 10 a 12 estudiantes, como les comenté, para que les dé los temas de cationes y aniones. ¿Sí? Eso para el lunes, por favor, no se olviden, así después de la clase hacemos el sorteo, ¿ya? Y voy a compartir la pantalla para que empecemos a ver la unidad número 7. Perdón, lo voy a descargar, lo que les he colocado. Vamos a ver hoy la primera parte de análisis gravimétrico. Ya. ¿Me pueden indicar si estamos viendo la pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Ya, muchas gracias. Ya, en las generalidades vamos a colocar aquí que cuando aparece una fase sólida en el seno de un líquido puede deberse a dos causas principales. Porque yo haya agregado un reactivo y se produce la precipitación, o porque haya calentado y haya concentrado el líquido, ¿verdad? Se haya sobresaturado esa solución y precipita. Pero en ambos casos, ya sea porque haya agregado un reactivo o por lo que lo haya concentrado a esa solución, va a recibir el nombre de precipitación. Siempre en una precipitación vamos a tener un producto sólido que se origina, que se va al fondo del tubo, y eso se llama precipitado, y tenemos un líquido que es el sobrenadante. Por ejemplo, a ver si puedo dibujarles algo. No, creo que aquí no. A ver si tenemos paint. No. No tengo paint, ¿no? Pero siempre vamos a tener entonces, a ver si le puedo mostrar de aquí. ¿Ya? En esta que me gusta mostrarles, fíjense, acá está totalmente disuelto, acá tenemos suspensión, porque tenemos en toda el tubo, y aquí tenemos el precipitado. Al fondo del tubo es el precipitado y el sobrenadante es lo que queda encima, ¿sí? Esto lo vamos a ver en la práctica de cationes y aniones, ¿no? Y vamos a ir viendo de manera más ejemplificada estos precipitados. En la gravimetría
tenemos varios tipos. Tenemos la gravimetría por precipitación, que aquí el analito se va a separar como un precipitado, lo que hemos visto recién, y que se va a convertir en algo que tiene que tener composición conocida, o CC que lo llamamos. Y ese precipitado lo podemos pesar, ¿sí? Esto es importante. Aquí, entonces, ¿sí? Vamos a hacer algo de composición conocida que se puede pesar. En la gravimetría por volatilización, el analito se convierte en un gas de composición conocida también. Fíjense, eso siempre es importante. Y también se pesa. Ese gas se pesa. En la electrogravimetría, el analito se va a depositar en un electrodo a través del paso de una corriente eléctrica. ¿Sí? Y también vamos a medir su masa. Y nos va a dar la medida del analito. Y en la espectrometría de masas atómicas, también lo llamamos EM o espectro de masas. Esto es un espectro que lo van a ver el próximo año, que sirve para separar iones gaseosos. Y esta concentración de los iones resultantes va a impactar en la superficie de un detector, y en esta espectroscopía de masa podemos identificar el peso molecular de esa sustancia que estamos investigando, ¿no? Normalmente es un equipo muy costoso y generalmente lo usamos para sustancias que estamos investigando, que no sabemos cuáles son. ¿Alguna preguntita, alguna duda? Continuamos entonces. La gravimetría que nos vamos a explayar en esta unidad es la primera que hemos definido, que era la gravimetría por precipitación. Y aquí, como les dije recién, el analito se va a precipitar como un compuesto poco soluble. Si se acuerdan, aquí le decíamos que era un precipitado. Este precipitado lo vamos a filtrar y lavar. ¿Para qué se filtra y se lava? Para eliminarles las impurezas que puedan haber quedado. Y a través de una técnica de calor, ya sea la calcinación o el calentamiento, se va a transformar en un producto de composición conocida, lo que les decía CC. Luego, una vez que tenemos el compuesto de composición conocida, lo pesamos. Entonces, aquí tienen la muestra, fíjense, tenemos el ejemplo. Se formó el precipitado, fíjense aquí abajito del vaso de precipitado. Lo vamos a filtrar. Le vamos a hacer el tratamiento térmico. Y por último, se pesa, ¿no? Esos son todos los pasos. Entonces, vamos a ver los pasos de manera más detenida. Lo primero que vamos a hacer, generalmente lo que hacemos es pesar una muestra, si está en estado sólido.
Si está en estado líquido, obviamente vamos a medir su volumen. Y la vamos a disolver. ¿Verdad? En algún disolvente adecuado. Puede ser agua, un ácido, una base. Entonces, siempre fíjense, vamos a pesar o vamos a medir y vamos a disolver esa muestra. ¿Sí? Generalmente, ¿qué decimos aquí? Que usamos poca cantidad de muestra para que no tengamos precipitados muy grandes. Luego pasamos a realizar la precipitación, como les dije aquí, ¿verdad? Acá pesamos o medimos y acá precipitamos. Entonces, para la precipitación, recordar, perdónenme un minutito. Para precipitar, el precipitado o la precipitación, perdón, va a ser un fenómeno de insolubilización, ¿verdad? Donde se obtiene un precipitado. Y para que ocurra esta precipitación, debemos considerar 3 factores importantes. El medio, que se va a referirse al pH que tenemos, es decir, si es alcalino, si es ácido, si es básico, si es neutro. Por ejemplo, el cloruro de plata, como tienen ustedes en la guía, precipita en medio ácido. El oxalato de calcio en medio alcalino y el sodio va a precipitar en medio neutro, por ejemplo. La temperatura, por regla general, a mayor temperatura se propicia una mejor precipitación. Y el modo de operación se va a referir a la técnica empleada, ¿no? Que vamos a emplear. Entonces, les vuelvo a repetir. Primero tenemos el pesado o la medición de la muestra y su disolución. Luego vamos a precipitar teniendo en cuenta, es el segundo paso, teniendo en cuenta el medio, es decir, el pH, la temperatura y la técnica. El tercer paso va a ser la filtración y el lavado. Esta filtración y lavado va a ser para la eliminación de impurezas, como les comenté antes. Y aquí lo que voy a hacer es separar el precipitado del líquido sobrenadante. ¿Sí? Normalmente, y ustedes recuerdan que esto lo vimos en una de las primeras unidades, siempre es conveniente realizar varios lavados con menor volumen, pero eso implica también que tengo que filtrar más veces. ¿Sí? Luego, a través de un método térmico adecuado, que puede ser el secado o la calcinación, lo voy a transformar en un producto de composición conocida. ¿Sí? Por ejemplo, se van a secar o desecar los precipitados que no cambian su composición con la temperatura. En cambio, se los van a calcinar aquellos precipitados que pueden cambiar su composición. Y eso va a variar. Ahora vamos a ver una tabla, no para que la estudien, pero para que ustedes vean cómo varía la temperatura que utilizamos para este secado o calcinado. Normalmente va desde 100, 110 grados centígrados a miles de grados centígrados.
Y por último, hacemos el pesado, ¿no? En una balanza analítica. Fíjense aquí, el cloruro de plata, 110 grados centígrados, ¿no? Y acá tenemos varios compuestos. Y en el otro extremo tenemos el óxido de aluminio, que tiene que ser más de 1000 grados centígrados. ¿Sí? Lo hacemos en crisoles, fíjense, o en cápsulas de porcelana. ¿Sí? El siguiente punto son las propiedades que van a tener los precipitados y los reactivos precipitantes. Generalmente lo ideal es que tenga un agente precipitante que sea específico o al menos selectivo para un analito, ¿no? Se los voy a poner. En primer lugar, normalmente quiero que sea específico y en segundo, selectivo. Acuérdense que un reactivo específico era el que reaccionaba con un solo analito y selectivo con un grupo pequeño, ¿sí? Generalmente estos reactivos específicos son poco frecuentes y normalmente nos tenemos que conformar, se los voy a poner en negritas, normalmente nos conformamos con un reactivo que sea selectivo, porque muy pocas veces tenemos reactivos específicos. En cuanto al precipitado, tiene que poder filtrarse y lavarse fácilmente. Esto es para quedar libre de impurezas. Tiene que tener ese precipitado una solubilidad lo suficientemente baja. Esto es para que no tengamos pérdidas durante los lavados y la filtración. No debe reaccionar con los componentes atmosféricos, es decir, no se debe oxidar. ¿Por qué? Porque normalmente necesitamos hacerlo en el laboratorio, ¿verdad? Si no, lo tendríamos que hacer bajo campana. Y una cosa muy, muy importante, se los voy a subrayar, es que ese precipitado tiene que ser de composición conocida una vez lo hayamos secado o lo hayamos calcinado. ¿Sí? Aquí, cuando tenemos en esta mufla el secado o el calcinado, tengo que tener algo que sea de composición conocida antes de que lo pueda pesar. En cuanto al tamaño de partícula y lo que es la filtrabilidad de los precipitados, tenemos que tener en cuenta que lo ideal es que yo tenga precipitados con partículas grandes. Las partículas grandes, esos precipitados con partículas grandes van a ser fáciles de filtrar y fáciles de lavar y por lo tanto estos precipitados generalmente tienen mayor grado de pureza. En cambio, los que tienen precipitados con partículas muy pequeñas generalmente son más difíciles de lavar y por lo tanto quedan con mayor número de impurezas. ¿Sí? En cuanto al tamaño de partícula, sabemos que podemos tener varios tamaños de partículas. En un extremo tenemos las suspensiones coloidales, ¿sí? Estas son invisibles. ¿Eso qué significa? Que son muy, muy pequeñitas. Son de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 4 centímetros de diámetro. No sedimentan. ¿Ya? Y son difíciles de filtrar y lavar. ¿Sí? Generalmente
Son muy difíciles de filtrar y lavar y por lo tanto son los que más impurezas tienen. En las suspensiones cristalinas son partículas grandes, sedimentan y generalmente son voy a poner con mayúscula, fáciles de filtrar y lavar. Por lo tanto, son las que más puras podríamos indicar, ¿sí? En el tamaño de la partícula van a influir la solubilidad del precipitado, la temperatura, la concentración de los reactivos y la velocidad del mezclado. Todos esos factores, esos 4 factores son importantes para determinar el tamaño de partícula. Y se utiliza aquí una formulita, que es la SR, que es la sobresaturación relativa, donde sabemos que es Q menos S sobre S, donde Q es la concentración del soluto, S es la solubilidad. ¿Sí? Entonces, si tengo una sobresaturación grande, voy a tener una suspensión coloidal. Esto es inverso, es decir, si la suspensión es coloidal, tengo partículas pequeñas y por lo tanto el SR es grande. Si tengo una suspensión cristalina, las suspensiones cristalinas tienen partículas grandes y por lo tanto su SR es pequeño. Se los voy a poner en colorcito. ¿Ya? ¿Cómo podemos formar estos precipitados? Los precipitados los vamos a formar a través de 2 mecanismos. Uno es la nucleación, cuando agregamos cantidades muy pequeñas de iones, átomos o moléculas y forman un sólido estable. Aquí tenemos partículas bien pequeñitas. Y el otro es el crecimiento de partícula, que es un proceso de precipitación posterior a la nucleación. Por lo tanto, la nucleación va a predominar en los precipitados coloidales, mientras que el crecimiento de partícula va a predominar en las suspensiones cristalinas. Se los voy a colocar aquí. Suspensión coloidal, suspensión cristalina. Por lo tanto, si tengo un SR grande, va a predominar la nucleación, porque tengo partículas pequeñas, y si tengo un SR pequeño, predomina el crecimiento de partícula, porque tengo suspensión cristalina, ¿sí? Siempre al revés. En el laboratorio, lo que yo puedo hacer es controlar el tamaño de partícula. ¿Por qué? Porque yo quiero partículas grandes y quiero una suspensión cristalina. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo aumentar la temperatura para que se aumente la solubilidad del precipitado. Puedo controlar la concentración de las soluciones que voy a utilizar. Puedo agregar de manera lenta un reactivo. Puedo tener una agitación adecuada y un pH adecuado. ¿Verdad? Dijimos que algunos precipitados tenían o se favorecían con un pH alcalino, neutro o ácido. ¿Sí? Hasta ahí vamos a quedar hoy. El lunes vamos a ver lo que son los precipitados coloidales y
vamos a ver los precipitados cristalinos, ¿no? Esto que nos falta. Y vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? ¿Alguna preguntita hasta aquí? Ninguna, doctora. Ya, entonces los dejo libres y nos vemos el lunes en clase presencial y vamos a partir de precipitados coloidales, ¿sí? Que tengan buen día, chicos. Hasta luego. Doctora, ¿me Sí, escucha? Perdón sí, que la moleste. Tengo una consulta, por favor. Soy del grupo 11 de los viernes, práctica analítica, sí. y en el Classroom dice que no olvidemos subir una foto o una imagen del día viernes. Eso es lo que mi duda. ¿Qué foto era, doctora? Por favor, se me podría indicar. Algunos grupos yo no les pude sacar fotos el viernes y les dije que me mandaran al WhatsApp, ¿ya? Pero creo que me han Ujú. mandado la mayoría. Ya, doctora. Gracias. Hasta luego.